Buenas noches y bienvenidos a Palante, el espacio que M95 Televisión dedica al partido andalucista Marbella-San Pedro y que hoy vuelve a contar con el líder del grupo local del PA, Enrique Piñero. Buenas noches, Enrique. Hola, buenas noches, Silvia. Y hoy nos acompaña Pilar Tábora, cabeza de lista del partido andalucista en las elecciones al Parlamento Europeo. Buenas noches y bienvenida, ¿Qué tal? Pilar. Buenas noches, encantada de estar con vosotros. Y como cada jueves nos acompaña José Antonio Iranzo, secretario de Organización y de Políticas Municipales del partido andalucista Marbella-San Pedro. Buenas noches, José Antonio. Buenas noches. Esta mañana habéis estado reunidos con la Cofradía de Pescadores. ¿Qué nos podéis contar sobre esta reunión? Bueno, pues te cuento. Hoy tenemos la grata sorpresa de que haya visitado nuestra ciudad Pilar Tábora, nuestra compañera y candidata al Parlamento Europeo, y uno de los motivos era reunirnos con la Cofradía de Pescadores para que nos trasladasen los problemas que tiene la pesca aquí ahora mismo, algo que nosotros dentro del Partido Andalucista tenemos bastante presente, ya que el sector primario es una cosa bastante importante y hay que tenerlo en cuenta. Y dado que todas las políticas en materia de pesca, agricultura, dependen de muchas normativas y decisiones que se toman en Bruselas, en el Parlamento Europeo, y dado que en todas las comarcas hay una peculiaridad distinta y unas necesidades distintas, pues hoy Pilar nos ha visitado y hemos estado reunidos con el patrón mayor de la Cofradía de Pesca de aquí de Marbella y nos ha trasladado algunos no, muchos problemas que la verdad que algunas veces no tienen ni explicación ninguna de por qué se hace. Y claro, si tenemos en cuenta que todo esto son normativas que dependen desde Bruselas, que evidentemente, y como ya sabemos, no hay nadie que defienda los intereses de Andalucía allí en Bruselas, en el Parlamento Europeo, pues no tienen realmente la necesidad o no saben realmente qué es lo que necesita este sector tan importante para nosotros, para Andalucía en general. Y dicho esto, pues le voy a pasar la palabra a Pilar Tábora a ver qué le ha parecido a ella, lo que nos han trasladado y qué nos dice. Bueno, pues en realidad estamos realmente, el Partido Andalucista, interesado por cuáles son los problemas de nuestras costas y de nuestros pescadores, porque fundamentalmente a nosotros lo que nos importa son las personas. En esta candidatura a las europeas estamos tratando de hablar de la prioridad de las personas, ¿no? Como eje de nuestra política. Y evidentemente dentro de nuestras personas están las personas que que ocupan un lugar importante en nuestros sectores primarios, que son la base de la economía andaluza. Entre ellas, por supuesto, están nuestros pescadores. Tenemos casi 1.100 kilómetros de costa y todos con normativa europea, Una normativa que ya sabíamos de antemano que no estaba sirviendo a nuestras costas, que no estaba sirviendo a los hombres del mar andaluces, pero que lo estamos constatando en las visitas que estamos haciendo en Algeciras, en Barbate mañana, hoy aquí en Marbella, de que realmente las políticas comunitarias no están teniendo en cuenta las peculiaridades de los territorios, que es lo que el Partido Andalucista quiere hacer llegar a Europa. Europa tiene territorios peculiares, tiene territorios que no pueden estar dirigidos por las mismas normativas ni bajo las mismas normativas, y porque la naturaleza además no puede estar controlada por la troika, la naturaleza no puede estar controlada por los intereses económicos, la naturaleza va por un lado que es por el que tendremos que ir y por el que tendría que ir el ser humano, y en este caso un sector como el pesquero, ¿no? Entonces, bueno, nos han trasladado un montón de problemas, nos han dicho que nadie les ha echado una mano desde hace muchísimo tiempo, que ya ni siquiera se prestan a que se les consulte porque da igual, las consultas no son vinculantes, con lo cual piensan que el tiempo que tardan o que el tiempo que pierden, en realidad en este caso de unirse con las administraciones andaluzas o incluso para que éstas se trasladen sus problemas a las administraciones estatales, no sirve para nada, es decir, realmente han desistido ya de trasladarle sus problemas. Y bueno, lo que nosotros queremos transmitirle es que el Partido Andalucista es el único partido que va a las elecciones europeas por sí mismo, el único partido que lleva la voz de Andalucía, el único partido al que le interesa
los problemas de los andaluces, y el único que pueda hablar de los andaluces sin ningún otro interés fuera de nuestra comunidad, de nuestro territorio. Quiero decir, le queremos trasladar a ellos, así como a nuestros agricultores, como a nuestros ganaderos, que el Partido Andalucista es el que se está haciendo eco, porque entiende cuál es el problema de Andalucía, entiende dónde está su economía, entiende que sus sectores primarios tienen que ser absolutamente prioritarios, y la verdad es que, entre otras cosas, estamos constatándolo con ellos directamente. Nosotros pensamos que las políticas no se pueden diseñar en los despachos, que la política hay que diseñarla a partir de que se conocen los problemas reales de la gente, pero que esos problemas te lo tienen que trasladar ellos, que son los protagonistas y los que conocen su sector, los que conocen los problemas de su sector y los que conocen las soluciones. Entonces, bueno, para mí la verdad que ha sido primero muy gratificante, muy enriquecedor, hablar con ellos, escucharlos y saber, digamos, qué tengo que poner en la mochila, qué tenemos que llevar a Europa en estas elecciones europeas y qué propuestas hacen los andalucistas, ¿no? Y luchar por todos los sectores. Y luchar por todos los sectores. ¿Algo que añadir, José Antonio? Sí, hombre, lógicamente, como no podía ser de otra forma, ratificar los comentarios tanto de Enrique como Pilar, absolutamente de acuerdo. Yo quizás redundar un poco en lo dicho, y yo creo lo que sí se ha podido constatar es que, como en tantas otras ocasiones, en el caso de los intereses andaluces, parece que hay una lejanía impresionante entre la realidad existente, entre las necesidades, en este caso del sector pesquero andaluz, y la normativa que se dicta en un sitio tan lejano como puede ser Europa, y en definitiva esto no es por otro motivo que no sea por la falta de sensibilidad de los representantes actuales y que tradicionalmente hemos tenido en Europa. En el caso nuestro, evidentemente realzar que la idea del Partido Andalucista no es otra, la idea de Pilar Tábora no es otra, de acercar esa realidad a esos puntos donde se toman las decisiones, y eso no se puede hacer de otra manera que sin tomar conciencia de esta realidad del Ascaludo y en definitiva pensar en andaluz, como tantas veces repetimos, y defender en andaluz y desde luego dar soluciones en andaluz. De ahí la importancia de que en estas próximas elecciones pues la voz de Andalucía, la voz del Partido Andalucista, la voz de Pilar Tábora pues suene rotundamente allí en aquellas latitudes en Europa, ¿no? Sobre todo y efectivamente, como hemos podido constatar hoy, como me repito, para defender la realidad y las necesidades del pueblo andaluz y en este caso de la pesca andaluza. Pues si me permite, yo de esta reunión que hemos tenido esta mañana me quedo con algo bastante importante que ha dicho Pilar, y es que si queremos llevar un programa que sea un programa real de las necesidades que reclama la gente, antes de hacer el programa tenemos que oír a las personas, a quienes tienen los problemas y a quienes lo trasladan los problemas. Lo que no podemos es sentarnos unos cuantos a una mesa y decir, pues bueno, vamos a hacer este programa, un programa de intenciones, que pueden ser de buenas intenciones, pero probablemente no sea la realidad de lo que necesita el sector. Y en este sentido, pues Pilar lo tiene bastante claro, y primero hay que oír a las personas, a quienes tienen los problemas, y a partir de ahí elaborar el programa. Y escuchando al pueblo como lo estás haciendo hasta ahora. Sí, la verdad no estoy recorriendo el territorio entero, pero es verdad que es duro, y es verdad que físicamente requiere un esfuerzo y que le quitas mucho tiempo a tu trabajo, ¿no? Que es al que me debo, digamos, como subsistencia, porque esta labor andalucista es una labor absolutamente vocacional, altruista, pero llena de satisfacciones cuando tienes la sensación de que estás ayudando a tu gente, ¿no? Eso es una satisfacción que no se puede explicar, son sentimientos que además el andalucismo está muy lleno de sentimientos, es una de las grandes diferencias del andalucismo con el resto de partidos. Desde su nacimiento el andalucismo se compone de un compromiso político, pero también se compone de un sentimiento muy especial con respecto a tu gente y a tu territorio, ¿no? Y en ese sentido es muy gratificante escuchar y saber que es posible hablar por ellos, que es posible llevar sus problemas a Europa y que es posible defenderlos, ¿no? Y ojalá
pudiéramos hacerlo para venir y sentarnos con ellos otra vez y decirle, mira, que ya lo que nos estáis comentando de la coquina hemos conseguido que no se haga, que hemos conseguido hacerles ver que los territorios tienen peculiaridades y que no se pueden aplicar las mismas normativas a los territorios, que no se pueden poner tantas trabas burocráticas, que hay que conocer y que no se pueden estar poniendo tantas multas para hacer algo que en la naturaleza siempre se ha hecho por sabiduría ancestral, por herencia familiar, por conocimiento de los medios. Eso es fundamental. Nadie conoce mejor su medio, nadie conoce mejor el mar, nadie conoce mejor cuáles son las paradas biológicas que la propia naturaleza y los que la han trabajado y han estado siempre cerca de ella. Bruselas está lejos de las costas andaluzas y el Estado español parece que está más cerca, pero políticamente está lejos de las costas andaluzas. Entonces, solamente la voz de los andalucistas puede hablar por Andalucía. Nos cuenten lo que nos cuenten, solamente porque nosotros no tenemos a quien obedecer más que al pueblo andaluz. Nosotros no tenemos que tener en cuenta otros territorios a la hora de hablar por nuestra gente, mientras que los partidos estatales evidentemente no pueden defender a Andalucía, solamente a Andalucía, porque tienen que defender al resto de los territorios. Ojalá los andaluces pudieran entender esto, que es tan sencillo. Es muy sencillo. Un partido estatal tiene compromiso con todo el Estado. Un partido andalucista solo tiene compromiso con Andalucía, solo con Andalucía. Y es muy fácil de entender mejor que somos nosotros los que podemos defenderla en Europa y en el Estado, y dentro del Parlamento andaluz, en el que tampoco estamos, y en el que también hace mucha falta la voz de los andalucistas, porque aunque estemos en Andalucía y sean andaluces los que ocupan el Parlamento, da igual, siguen siendo partidos estatales los que están gobernando Andalucía. Entonces, la voz, Andalucía necesita de mucho andalucismo, y nos dicen la gente en la calle. Esperemos que esa voluntad en la calle después se traduzca en votos en las urnas, ¿no? En apoyo, sobre todo. Ya más o menos me has contestado un poquito a la pregunta, Pilar, pero ¿por qué es necesario el partido andalucista si hay otros partidos que tienen andaluces en sus listas? Bueno, pues una razón es la que, fundamental además, es la que te estoy comentando. Si tú militas en un partido como el PSOE o como el PP o como UPyD o como Vox o como Ciudadanos o como Podemos o como Izquierda Unida, da igual, son partidos estatales y tienen unos intereses que están en el Estado. Ninguno de ellos va a defender la vía férrea Algeciras-Bobadilla, ninguno de ellos va a defender lo que nos han estado contando nuestros pescadores en Marbella hoy, ninguno, porque evidentemente el resto del Estado les va a pedir cuentas como partidos estatales. Y porque además hay un ejemplo, por ejemplo, muy claro. Willy Meyer es andaluz, es de Izquierda Unida, y en el Parlamento Europeo vota contra una normativa que favorecía a los pescadores andaluces. Es decir, ¿por qué? Pues porque la ideología de su partido en Europa le impedía votar a favor de los pescadores andaluces. Y era andaluz, y es andaluz, y es sigue siendo ahora mismo el cabeza de lista de Izquierda Unida. Un ejemplo más claro no podemos tener, y un ejemplo clarísimo es que tú le preguntas a los pescadores, como yo le he preguntado esta mañana, ¿qué os ha beneficiado la Unión Europea? ¿Cuántas resoluciones o cuántas normativas se han hecho escuchando a los andaluces que han estado hablando por vosotros? Y nos han contestado ninguna. No nos han dicho un poco, antes más, antes menos, nos han dicho ninguna. Yo creo que muchas veces ya no es la política, ya no es que los políticos prometan o nos prometan. Yo creo que ya tenemos 35 años de análisis político para saber quién nos defiende y quién no. Si después de estos 35 años tenemos un 36% de paro, somos la comunidad a la cola del paro de la Unión Europea, algo mal se estará haciendo, algún giro tendrán que dar los andaluces, algunas decisiones tendrán que tomar los ciudadanos, porque si queremos seguir como estamos, muy fácil, ¿eh? Sigamos votando a los mismos. ¿Me podéis comentar alguno por qué el partido andalucista va sin coalición? Pues sí, bueno, el partido andalucista va sin coalición porque después de varias reuniones y tras experiencias anteriores en las que hemos visto que el voto de los andaluces por ir en coalición llegaba a ninguna parte por el reparto que se hacía con los otros grupos políticos con los que nos coalicionábamos, realmente no estábamos representados como evidentemente queremos estar representados y representando a los andaluces, pues es una razón bastante importante y por la cual hemos decidido que debemos ir solos porque si estamos defendiendo
a los andaluces, a Andalucía, y queremos que la voz de Andalucía se escuche unívoca y exclusivamente en defensa de los derechos de andaluces y andaluzas, pues lo más normal y por coherencia es que este viaje lo hagamos solo y que a partir de ahora sigamos haciéndolo solo, porque eso nos reforzará y nos ayudará a que el Partido Andalucista siga creciendo y vayamos cada vez más arriba. Yo creo que, añadiendo a lo que ha comentado Enrique, los andaluces tendrían que verlo como un gesto de valentía, como un gesto de valentía hacia ellos. Es decir, nosotros en las coaliciones en las que pudiéramos ir tendríamos asegurado el eurodiputado. Ahora mismo estaríamos aquí hablando sabiendo que tenemos un eurodiputado, pero perdiendo Andalucía, perdiendo el discurso andaluz, diluyendo nuestros problemas. Y no hemos querido. El esfuerzo que está haciendo el Partido Andalucista en estos momentos, yendo solo, es un esfuerzo por los andaluces, un esfuerzo porque nuestro mensaje cale y llegue sin ningún tipo de intermediario, que el andaluz que coja la papeleta del Partido Andalucista sepa lo que está votando, no crea que es lo que están diciendo otros grupos, o si eso es lo que dice el Partido Andalucista, o si es lo que dice el grupo que va en coalición, o los grupos, es lo que dice el Partido Andalucista. Pero tú crees, y eso es fundamental. Perdón, ¿crees que se está escuchando? Bueno, depende primero de que los andaluces estén dispuestos a escuchar, pero sobre todo de que nos presten también altavoces. Es muy difícil, a mí me hace mucha gracia cuando se dice, comienza la campaña el día 8, a las 12 de la noche. No, la campaña para los partidos del poder, para el PP y para el PSOE, empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Es todo el año. Están todo el año en campaña, todo el año con los medios de comunicación a su servicio, todo el año hablando de ellos, que si se pelean, que si no se pelean, que si corrupción, que si no corrupción, da igual, están en las pantallas. Y parece que es lo único que existe. Entonces, claro, tú imagínate si nosotros estuviésemos la mitad del tiempo, ni siquiera al mismo tiempo, la mitad del tiempo que ellos durante todo el año. Ahora mismo no tendríamos ningún problema. Los andaluces sabrían quiénes somos, qué queremos, qué hacemos, porque además hay veces que los andaluces piensan, porque los medios de comunicación no nos prestan, digamos, muchos de ellos esa imagen, algunos piensan que incluso el Partido Andalucista ha desaparecido, que el Partido Andalucista está haciendo poco, que está... ¿no? El Partido Andalucista actualmente tiene 500 alcaldes y concejales en Andalucía, está gobernando en muchos municipios. En la cercanía el Partido Andalucista sigue gobernando, sigue existiendo. Entonces, bueno, que le llegue nuestro mensaje a los andaluces, yo estoy segura, yo estoy diciendo algo que me preguntaron el otro día, Pilar, ¿qué hay que hacer para convencer a los andaluces? Digo, que se tome un café con nosotros, que se venga a tomar un café conmigo, que verás cómo sale totalmente convencido, pero convencido por la razón, convencido por el peso de la verdad, por el peso de lo que tenemos que contarle y ponerle encima de la mesa, y por el peso de la historia y de la realidad, no porque le prometamos nada, sino porque le hagamos ver cuál es la realidad, ¿no? Ojalá calara el mensaje, no por el partido, sino por la propia Andalucía y por su futuro. Lo que es una pena que no haya igualdad de condiciones. Pues sí. Bueno, ¿qué ha supuesto el Partido Andalucista para Andalucía? ¿Quién me contesta? Bueno, yo mismo. Hombre, yo estoy convencido y yo creo que la inmensa mayoría del pueblo andaluz también lo comparte. El Partido Andalucista en la historia del andalucismo, pero el Partido Andalucista en concreto en la historia de Andalucía y sobre todo en la historia reciente andaluza ha sido determinante. Vaya, digamos, yo estoy absolutamente convencido y creo cualquier persona con un poco de buena voluntad en la interpretación de la historia hubiese, digamos, la posición política que tiene Andalucía y su peso político que tiene en el conjunto del Estado, desde luego los niveles de autogobierno alcanzados, a pesar de que sean insuficientes, pero lo cierto es que eso hubiese sido imposible sin el Partido Andalucista, imposible. Ahora nos cuentan de todo y cada uno se apunta y se apuntó en su momento, cada uno su detalle, pero si no hubiese sido por la intervención del Partido Andalucista, Andalucía se hubiera quedado, no, digo más casi, no Andalucía,
es que no creo que el Estado de las Autonomías hubiese tirado por el camino que tiró. Yo creo que precisamente la gran protagonista fue Andalucía, y desde luego indiscutiblemente el partido protagonista fue el partido andalucista, luchando por conseguir una autonomía de primer nivel, consiguiendo los niveles de autogobierno y desde luego la confianza que le dio al pueblo andaluz. Desgraciadamente, después por una serie de circunstancias que sería largo de desarrollar un programa como este, pues bueno, pues tuvimos nuestro, incluso, por qué no decirlo, cometimos nuestros fallos y lo estamos pagando, bien que lo estamos pagando, pero eso no nos quita el peso que hemos tenido, que tenemos y que vamos a tener sin lugar a dudas en la historia de Andalucía. Yo me gustaría añadir una pequeña cosita que es importante, porque en el imaginario colectivo andaluz se ha vendido que el partido andalucista traicionó a Andalucía en la transición, cuando a quien traicionó, y no traicionó, simplemente no siguió los dictados, fue del Partido Socialista. Cuando el Partido Socialista dice andalucistas traidores, quiso engañar a los andaluces pensando que la traición era Andalucía, y no fue Andalucía. Es que el partido andalucista sacrificó el votar la moción de censura que el Partido Socialista le hizo a Adolfo Suárez a cambio de la autonomía andaluza. Y eso no lo saben los andaluces porque no se les ha contado, porque ha interesado que los andaluces crean que el Partido Andalucista fue quien traiciona. El Partido Andalucista es quien trae la autonomía, el único que trae la autonomía a Andalucía, porque la autonomía, desgraciadamente, el 28 de febrero, con la ley en la mano, se perdió. Y fue el Partido Andalucista quien consigue, como él bien ha dicho, no solamente traer la autonomía a Andalucía, con esa voluntad del 4 de diciembre del pueblo andaluz, sino transformar las estructuras políticas de todo el Estado español. Eso fue Andalucía, eso fue el Partido Andalucista. ¿Por qué Europa apuesta el Partido Andalucista, Pilar? Por una Europa de los pueblos. El Partido Andalucista no puede apostar por el modelo de Europa actual, un modelo impermeable muchas veces en sus instituciones, un modelo en el que el Parlamento Europeo no tiene las competencias que necesita. El Parlamento Europeo necesita tener muchas más competencias para ser más democrático. Nosotros apostamos por esa Europa de los pueblos, por esa Europa que reconozca las peculiaridades de los territorios, que reconozca nuestras singularidades culturales, políticas, sociales, que reconozca las minorías étnicas, importantísimo, y los derechos de las minorías étnicas, que reconozca los derechos de los colectivos LGTB, fundamentalmente el que está ahora mismo más marginado, que es el colectivo transexual. Nosotros apostamos por las diferencias, por la defensa de las diferencias en esa Europa de las regiones. Queremos además que la Junta de Andalucía, el Gobierno andaluz, sea siempre consultado cuando haya que tomar decisiones que son imprescindibles, que nosotros demos nuestra opinión, porque nos afecten directamente, incidan positiva o negativamente. Ahora mismo no se tiene en cuenta Andalucía, no se tiene en cuenta ni siquiera dentro de la Europa de las regiones. Apostamos por una Andalucía diversa, por una Europa diversa y plural, donde Andalucía tenga un lugar, el que le corresponde como uno de los mayores territorios de Europa. Queremos que se tenga en cuenta una circunscripción electoral andaluza. Es la única manera que tenemos clara de que como andalucistas podamos llegar claramente al Parlamento Europeo. Si estamos en una circunscripción única, como en estas elecciones, nosotros estamos compitiendo con los partidos estatales, que los votan en todo el Estado. A nosotros solamente nos votan en Andalucía. Quiero decir, estamos en una franca desventaja. Nosotros apostamos por esa Europa de la diversidad y una Europa descentralizada, donde la Troika no tenga el poder que tiene, donde el Banco Central Europeo, la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional estén controlados por los ciudadanos, no como están ahora. Las decisiones que se toman, como digo, son casi impermeables. El Parlamento tiene que tener más competencias legislativas, muchas más competencias legislativas. El Parlamento es el reflejo de los ciudadanos en Europa. Necesita muchísima más competencia para que realmente hablemos de una Europa democrática realmente, y de esa Europa de los pueblos por la que aboga y por la que lucha y la que quiere el Partido Andalucista, la Europa de los pueblos. ¿Tenéis algo más? Bueno, pues no mucho que añadir, porque la verdad que Pilar habla tan claro y tan llano que es fácil de entender, y evidentemente queda clarísimo qué es lo que queremos nosotros
hacer dentro de Europa, cómo queremos estar, y lo que no cabe ninguna duda es que lo que queremos es que se reconozca nuestra identidad propia en Europa. Hay una cosa fundamental que yo creo que estamos todos de acuerdo en que se diga. Nuestro problema fundamental en estos momentos y nuestra gran preocupación es el desempleo, ese nivel de paro del 36% que está asfixiando a Andalucía. Lo primero que pedimos en Europa, nuestro punto 1 es un plan de empleo urgente para Andalucía. Eso es nuestro primer punto, un plan de empleo urgente, una renta social básica europea y una quita hipotecaria y muchos más créditos dentro del Banco de Inversión Europea para nuestras pymes, para nuestros autónomos y para nuestras cooperativas. Es fundamental. Ese es el tejido industrial ahora mismo de Andalucía y necesitamos que el Banco de Inversión Europea esté mirando estos territorios. Y hay una cosa que pedimos los andalucistas también fundamental, que el 1% del PIB, el Producto Interior Bruto, se destine a todos aquellos territorios que tengan más de un 25% de paro. Es fundamental luchar ahora mismo con esta lacra del desempleo que azota a Andalucía desde hace muchísimos tiempos, yo hablaría de siglos, pero que ahora mismo en el siglo XXI y con estas instituciones supuestamente democráticas y autónomas no nos los podemos permitir bajo ningún concepto. Pues sí, además lo que es evidente es que se está hablando mucho de que para revitalizar la economía se habla de los emprendedores y de todas estas cosas, pero como bien ha dicho Pilar, el Banco Central Europeo nada más que ayuda a los bancos, no ayuda ni a las pymes ni a los emprendedores, no liberan el dinero. Hay que recordar que con dinero público hemos tenido que rescatar la banca y eso significa que estamos pagando doblemente, que primero con nuestro dinero, con nuestros impuestos rescatamos la banca y ahora si necesitamos dinero tenemos que volver a pagar los impuestos. Entonces esto nada más que es legislar para los fuertes y los que realmente lo necesitan están siempre con el bolsillo esquilmado, nada más que nos tocan los bolsillos siempre a los mismos. Es verdad, una de las cosas que también tenemos es esa, que se le preste ayuda a los bancos que ayudan y a los bancos que no ayuden se les retiren las ayudas, porque no podemos permitir que con dinero público se estén salvando la banca y la banca esté asfixiando a los destinatarios de ese dinero, que son los que realmente crean riqueza en los territorios, que son los trabajadores y los empresarios, ¿no? Y la verdad que el problema del paro es un problema bastante grande y prueba de ello es la reunión que hemos tenido esta mañana con los pescadores. Nos lo han explicado, que debido a las normativas que vienen desde Europa, los barcos grandes de arrastre, que son los que más gente necesitan para trabajar, los que más trabajadores tienen, y cuando se ven abocados a estar amarrados por las paradas biológicas que se hacen, pues nos encontramos que hasta 12 marineros se quedan en paro y se quedan 9 o 10 meses, o sea que evidentemente algo tenemos que hacer y nosotros tenemos mucho que decir y esperamos decirlo y esperamos poder contar con la confianza de la gente, de los andaluces y de las andaluzas, para que próximamente podamos tener una voz propia en Europa, que podamos hablar en andaluz, que defendamos las cosas de Andalucía por nosotros mismos. Sí, no, yo habéis tocado lo del paro y creo que es lo fundamental. Yo creo que yo diría que es el punto monográfico, debería de ser el punto monográfico del asunto. Es decir, yo creo que si hay una razón por la cual tenemos que votar Partido Andalucista, igual es el paro. El paro, como bien decía Pilar, el tratamiento que se le está dando al paro en nuestra tierra ha sido absolutamente insuficiente, y esto no es una historia no estamos hablando de la historia reciente, somos digamos una tierra de parados tradicionalmente, y desde luego al paro en Andalucía le hacen falta soluciones concretas, precisas y soluciones andaluzas, por decirlo de alguna manera, y desde luego no hay partido en el escaparate de las próximas elecciones europeas que pueda garantizar un tratamiento preciso y concreto y en andaluz, como decía Enrique, que no sea el Partido Andalucista y que no sea Pilar. Lo veo clarísimo. Bueno, para finalizar, ¿queréis añadir algo más? Bueno, yo voy a añadir poco, solo que estoy encantado de que Pilar esté aquí con nosotros, que es bastante importante
que esté aquí en Marbella, que sepa que cuenta con todo nuestro apoyo, que desde aquí estamos peleando para conseguir el objetivo que nos hemos marcado y que sepas que estamos a tu disposición. Yo la verdad es que tengo unos compañeros maravillosos, es precioso sentirse arropada por todos los candidatos, que además somos todos candidatos. Yo digo que toda la lista del Partido Andalucista en realidad somos uno solo y somos un partido que queremos luchar por Andalucía. Y a mí me gustaría dejar claro un último mensaje: que no nos engañen más con el voto útil, que el voto útil es mentira, que el voto útil le falta decir para nosotros, el voto útil, pero para nosotros. El voto útil es mentira. Con el voto útil nos han estado engañando durante todos estos años y se han estado alternando en el poder uno y otro, y no lo quieren perder, están muy cómodos, uno arriba y otro abajo, dentro de 4 años uno abajo y otro arriba. Ese es su juego y ya está, y estamos hartos, nosotros estamos hartos y ya está bien de que nos engañe de esa manera. El voto útil, nosotros estamos diciéndole a los andaluces, el único voto útil es el voto en conciencia. Ese es el voto útil, el que a ti te diste tu conciencia. Da igual que ese partido pueda llegar en ese momento o no, ya llegará, porque es una semilla que se siembra. Pero el voto útil nunca puede ser el voto de castigo al otro o el voto de, como los otros no van a llegar, voto a este que aunque no me gusta y no me haya traído prosperidad, para que siga en el poder. Que se planteen los andaluces que el voto es para mantener en el poder a quienes no nos han ayudado nunca, que el otro voto es el que le hace falta a Andalucía. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Agradecer a Pilar Tábora que nos haya hecho un huequecito en su apretada agenda. Muchas gracias, Pilar, buenas noches. Y como siempre, gracias Enrique, gracias José Antonio, os espero la semana que viene. Y a vosotros recordarles que pueden contactar con el Partido Andalucista Marbella San Pedro a través de las redes sociales o en el correo electrónico marbella@partidoandalucista.org. Muchas gracias por acompañarnos, buenas noches y que pasen una buena semana.